Abriendo el lujo inmobiliario para la gestión patrimonial. Safe Deposit Boxes in the Sky. Martín Halblau, fundador y presidente, Stating. Hola y buenas tardes. ¿Cómo protegemos el bienestar nuestro y de nuestros hijos? Yo creo que es la cuestión que nos mueve muchos de nosotros. Y para eso hemos traído el lujo inmobiliario a la gestión patrimonial. Esto aquí es un edificio de Carlos Ott, que está haciendo ahora en Miami, que va a ser el primer toll rise que se hace en toda Florida. Y significa un poco dónde meten los ultra ricos su dinero, para preservarlo y para protegerse de la inflación. Lo meten en inmuebles de lujo alrededor del mundo. Pero es una inversión que a muy pocos de nosotros hasta ahora es asequible. La mayoría de nosotros no tienen los medios para comprarse un apartamento bonito de primer rango en Miami, otro en Madrid, otro en Tokio. Y ahí vamos nosotros. Sabemos que la inversión en bienes raíces es una estrategia comprobada. Crea riqueza, es importante para la gestión patrimonial y para la preservación del capital. Pero ¿cuándo es un buen momento para entrar? Pues aquí algunos datos. En Estados Unidos una casa hace 80 años costaba $3.000. Hace 40 costaba 50.000. Hace 2 costaba 200.000. O sea, es una macro tendencia de preservación de capital y de protección contra la inflación que vale a lo largo del tiempo. ¿Esa tendencia se va a parar o va a seguir? Naciones Unidas dice que el 68% de la población mundial va a vivir en urbes en el 2050. O sea, hay una tendencia a medio y largo plazo que eso siga siendo el caso. Europa tiene 500 millones de habitantes, la comunidad europea aproximadamente. Un estudio McKinsey nos ha mostrado que hay 48 ciudades dentro de Europa que tienen el 20% de la población, pero están creando el 35% de trabajos nuevos. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de una macro tendencia hay partes que otra vez tienen una macro tendencia de crecimiento. Si hay casi 2 veces más de empleo futuro que habitantes actuales, es evidente lo que va a pasar en estos urbes. Solo hay que saber elegirlos y apostar por ellos. Les voy a hablar de 3 ciudades en concreto. La primera la conocen muy bien, Miami. Casi todos nosotros hemos estado ahí. Es todavía considerado por Savills la ciudad número 1 junto a Berlín en crecimiento esperado. Ha crecido desde los años 50 en la metropolitana de 1 millón a casi 6 millones de personas hoy. Y parece que esa tendencia sigue para los años que vienen. Hay una migración alta desde el norte al sur, ahora ya americana, más de 1.000 personas por día. Están viniendo las empresas de Wall Street para abajo, se están mudando las empresas tecnológicas de California por los incentivos fiscales y el entorno político hacia Miami. Así que es una tendencia que tendrá largo recorrido. ¿Habrá baches? Por supuesto que los habrá. Nadie sabe decir que siempre va para arriba. Pero la macro tendencia está ahí. Si miramos en Europa, he traído 2 ciudades. Una Madrid. También seguramente la conocen muy bien. Pero ¿sabían que el área metropolitana es el segundo mayor PIB de la Unión Europea? Que ha crecido en los últimos años de 1,7 millones a 6,7 millones, que tiene el mejor sistema fiscal de España y sigue atrayendo gente, y hay migración continua hacia ellos. O sea, otra macro tendencia que está aquí para durar muchos años. Y como último, Berlín, que es la capital de la economía más fuerte de Europa. Berlín hace 100 años era igual de importante que Londres y que París. Pero después de la Segunda Guerra Mundial se partió
y solo con la caída del muro ha empezado a volver a coger su posición. Hoy en día el metro cuadrado en Berlín todavía está la tercera parte de lo que está en Londres o París. Le queda mucho recorrido, macro recorrido de recorrer y de ganar. Hemos hablado antes de Ucrania y para resumirlo, lo que ha pasado es las bolsas van para abajo, el premio de riesgo va para arriba, hay mucha más inflación y de cripto nos hemos dado cuenta que no está tan decorrelado de los mercados tradicionales como todos pensamos. Lo único que está beneficiando, también lo hemos escuchado antes, es el oro y, de hecho, las viviendas de lujo han subido en precio en las últimas semanas. Hace 30 años se podía conseguir un retorno de portafolio de un 7% prácticamente invirtiendo en renta fija. O sea, sin riesgo grande. Hoy en día hace falta un 17% de riesgo para llegar al mismo retorno. Y esto no se consigue sin también estar en el sector inmobiliario. De hecho, hemos mirado un poco los datos. En Londres, el FTSE, el índice bursátil, tenía una volatilidad del 20% en los últimos años y un retorno del 7,75%. En el mismo tiempo, la volatilidad del Land Registry, o sea, es comparable, son las propiedades, el precio de las propiedades oficiales de Londres, solo tenía una volatilidad del 5%, pero tenía el mismo rendimiento que el mercado de acciones. O sea, la cuarta parte de riesgo para el mismo retorno a medio y largo plazo. O sea, está claro que hay que tener bienes raíces en el portafolio. Es un refugio y depósito de riqueza, produce un cash flow positivo y es la mejor cobertura para la inflación que tenemos, porque si algo sube con la inflación son los inmuebles. Pero hasta ahora era muy complicado de invertir directamente en inmuebles a través de la cuenta de valores. Y eso lo hemos resuelto nosotros. Hemos hecho bienes raíces realmente bancarizables. Las metemos en un vehículo de titulización en Luxemburgo y emitimos notas bancarizables que se puede comprar igual que se compra un bono o una acción. Permite invertir de forma fraccionada dentro de la protección del sistema bancario y son transferibles fácilmente sin los costes tradicionales de transferencia de un bien de inmuebles. Es muy fácil de acceder. Antiguamente, para comprar una propiedad o invertir en una propiedad, hay muchos procedimientos, hay abogados involucrados, pasa en otros idiomas, otras leyes, y al final, en fin y al cabo, hay muchas comisiones entre medio. Pues ahora se puede simplemente comprar como se compra una acción o un bono, seleccionar la propiedad específica en que quiere invertir en el volumen que usted quiera, junto a su asesor financiero, y esto en propiedades prime, ciudades prime y en países prime. Hay muchas formas de invertir en inmuebles. Se puede invertir a través de crowdfunding y tokenización, pero está pasando fuera del sistema bancario. Puedo invertir a través de un ETF, pero es un tracker pasivo donde yo no tengo ninguna influencia. O puedo comprar un REIT, un fondo, que no necesariamente está hecho a mi medida y encima hay comisiones altas anuales que le quitan el rendimiento al portafolio. La nota que nosotros hemos generado permite invertir directamente, globalmente, en individuales, en propiedades específicas, construir y gestionar una cartera y esto sin comisión por gestión. Todos nosotros tenemos dinero invertido en inmuebles. La mayoría de nosotros lo hace de forma directa. Tenemos una gran parte de nuestro portafolio con nuestros asesores financieros dentro de la cuenta de valores, pero luego tenemos un 30%, un 40% de inversiones directas en inmuebles. Esos normalmente están donde vivimos. Normalmente es un riesgo de concentración grande
cosa que no hacemos con nuestro portafolio normalmente, lo diversificamos, como hemos visto antes, pero sí que metemos hoy en día un 30-40% de nuestro dinero en un bien inmueble que está al lado de donde vivimos, está al 100% correlado con la economía donde vivimos, y cuando hace falta salir de ello, es difícil de salir. ¿Por qué ponemos todo el capital en una o pocas propiedades en un solo país? ¿Por qué tenemos que pasar por tantos obstáculos entre abogados, entre idiomas, para invertir en otros países? ¿Por qué ocuparnos de la gestión, que al fin y al cabo no es nada más que un fastidio? ¿Por qué pagar mucho dinero y, como se dice, pasar por caja cuando vendemos un inmueble con comisiones muy altas, cuando puedo vender una nota con un coste de una nota? Y todo eso sin molestias. En nuestro modelo de negocio nos ocupamos de todo y ustedes simplemente invierten. Eligen su portafolio, lo construyen y lo disfrutan. También tiene salida. Hemos creado una ventana al mercado y una vez al trimestre usted nos enseña lo que quiere salir y nosotros se lo vendemos a otro de nuestros inversores. Es un producto que no tiene lock-up, o sea, no tiene que comprometerse para 5 años, que es un valor libremente transferible y tiene bajos costes de transmisión. ¿Por qué nos hemos ido al segmento de lujo? Porque preserva mucho mejor el valor. Por la izquierda están viendo el Ritz de Londres, que yo cuando trabajaba en Londres pasaba cada día por ahí. Y siempre me preguntaba cómo pude seguir subiendo eso de precio cada año. Pues la respuesta es muy simple, solo hay uno. Y es la marca que está detrás. Y las marcas ahora también están viniendo al mercado inmobiliario. ¿Qué nos dan las marcas? Nos dan, por una parte, la solidez de que el edificio, el apartamento va a estar a un alto nivel. Si yo meto en un Ritz-Carlton, tengo claro que en 30 años seguirá siendo un Ritz-Carlton. O sea, no pasa lo que pasa normalmente con los inmuebles de B, C, D, que van abajo así. Y luego tiene una preservación de valor mucho más alta que apartamentos de segundo y tercer rango. Hemos traído 3 ejemplos concretos para que se puedan imaginar y que sea un poco más tangible, ¿vale? Esto es Ritz-Carlton Residences en Sunny Isle Beach, en Miami, ¿vale? O sea, macro tendencia, y dentro de la macro tendencia, lo mejor de lo mejor. Aquí hablamos de un piso 4701, un Sky Villa, altura adicional, en la mejor locación posible, con todo el estándar de un Ritz-Carlton Residences. Es difícil acceder a esto como inversión, así que hace falta por nuestra parte una competencia alta en real estate para tener acceso a joyas. ¿Vale? Aquí tenemos algo bastante extraordinario. Luego le hemos traído otro que es Teatro Gran Vía 30, seguramente que lo conoce también, pleno centro de Madrid, también lo mejor de lo mejor. Y como último, de Philipp Stark en Berlín, el Yo, pleno centro de Berlín, directamente al lado del River Spree, igual de exclusivo, igual de preservación de capital. En total, una propuesta de valor que dice muy poco volatilidad, cash flow positivo y hedgeado contra la inflación. Realmente no es difícil presentar este producto en estos momentos y con todo lo que ha dicho la gente anterior. Porque lo que hemos escuchado todo el tiempo era hay mucha inflación, hay que diversificar y hay que coger otro tipo de estrategia. Pues aquí hemos traído estos 3 actualmente en exclusivo para abrir mercado y como agradecerle a Latin la invitación y el foro este. Muchísimas gracias y estamos fuera para cualquier pregunta.